Bueno, seguimos con la segunda parte de cómo hacer nuestras propias acuarelas. Aquí tenemos las que hicimos el otro día y vemos que en el momento en que se secaron disminuyó su volumen. Esto no es nada malo, simplemente se ha evaporado el agua y esto es el material seco que queda. También deciros, porque no os lo dije la otra vez, que el cristal donde molemos los pigmentos para hacer las acuarelas, no hace falta comprarlo. Cualquier enmarcador al que lleves normalmente tus pinturas te regalará un trocito como este. Y no hace falta que sea un cristal demasiado gordo porque ya que está apoyado no tiene por qué romperse. Y que también se puede hacer con una piedra de mármol blanco. Eh, Dicho esto, decir también que bueno, que estas acuarelas, aquí tengo unas pruebas que acabo de hacer, eh, son realmente muy buenas, aunque no son tan, a mí no me parecen tan buenas como las que ya nos vienen hechas por buenas marcas, pero sí son mil veces mejores que estas acuarelas tipo hobby y tal que nos venden en tiendas, ya sabéis, tiendas de los chinos, etcétera. O acuarelas infantiles, esas redonditas, ¿no? Como os he dicho, tipo hobby, pelicán, eso es la verdad bastante más flojo que esto. Esto es bastante mejor. Ahora pues vamos a probarlas. En realidad, y en mi opinión, para pintar nos hace falta más cantidad de acuarelas. Hay pintores, por ejemplo, Ron Ranson usaba 7 colores. Otros usan 12, otros 24. Yo uso 14. Pero eso no quiere decir nada. De esos 14, en un cuadro usaré 7, en otro usaré 3. No tiene nada que ver, pero son los 14 que a mí me gustan. El caso este de los 3 primarios y tal, a mí es algo que a mí no me gusta. Pero sé que hay personas que solo usan primarios y les salen las cosas muy bien. En este caso, como a mí no me apaña demasiado, porque además mezclarlas es complicado, ya que tengo pocos colores, he preparado un poco de estas mismas acuarelas en, en la paleta de porcelana. Y ahora, pues nada, voy a empezar a, a probarlas en un cuadrito que tengo aquí preparado. Primero que voy a hacer es con el pincel esponja mojar donde yo quiero que esté mojado y no mojar donde no quiero que lo esté. Con este pincel puedo perfilar exactamente los lugares donde me interesa que la acuarela sea sobre mojado. Y pues nada, voy a empezar por el cielo. Pondremos azul. Y lo haré con el color muy clarito. Espero. Ahora veremos qué tal resulta esto, ¿eh? Voy a coger un poco más de la pastilla
El cielo en realidad no es azul y ya está. El cielo, aunque lo veamos azul, a veces hay que ponerle otros colores, tierras, etcétera. Pero vamos a hacer esto muy sencillo solamente para ver cómo funcionan nuestras acuarelas. Vale. Voy a hacer aquí. El azul con más intensidad. Así vemos que podemos trabajar con el color muy clarito o darle más intensidad. Es decir, que están funcionando bastante bien. Vamos de atrás para adelante. Todo eso ya no hace falta explicarlo demasiado. Pero bueno. Vamos a hacer ahora unas rocas que hay aquí. Aún no está apenas abocetado, no lo veis muy bien, pero bueno, os lo digo yo. Antes de hacer las rocas, podríamos, ya que esta parte está mojada, para que no se mezcle las rocas con el color del fondo, vamos a trabajar antes unos verdes que podrían estar aquí perfectamente, que serían hierbajos. Para hacer el verde, que necesitamos amarillo y azul, o amarillo y negro o gris de paint. Así que vamos a coger del amarillo. Y ahora un poco de azul, que está un poco sucio además, mejor. Y vamos a hacer los verdes estos que hemos comentado, que quedarán más o menos por aquí. A ver, un pincel. Bueno, lo voy a hacer todo con este pincel. Aunque podríamos también utilizar, como ya hicimos otra vez, este pincel que estaba todo estropeado y viene muy bien para hacer este tipo de cosas. Coger el gris de paint y lo voy a poner con el verde. Y así dejamos más aspecto de matojo. Bien, sigamos con lo que estamos haciendo. Ahora vamos a hacer el suelo. Y
pues lo vamos a pintar prácticamente todo, luego daremos las sombras. Aquí sí voy a dejar que se mezcle el verde con el color del suelo para que no quede recortado. Siempre conviene ir probando en un papel aparte. Y ahora voy a hacer las rocas que están en el fondo. Primero siempre los tonos más claros y luego ya pondremos tonos más oscuros. En realidad esto ya sobra para ver qué tal funcionan las acuarelas. Vemos que funcionan bien. Corren muy bien, son muy transparentes, estaban funcionando perfectamente. Pero bueno, por darnos el gusto de usarlas. Ahora vamos a definir, espera, que antes quedaba algo por aquí. Y es que hay color tierra debajo de la barquita que está rota, muy vieja. Así, vale. Vamos a empezar a definir lo que es la barca. Para ello vamos a intentar hacer algún tono distinto a base de mezclas. Un tono, no sé ni lo que saldrá, como es madera vieja, pues tampoco es muy importante. Vamos allá. Siempre primero lo más claro y luego pondremos los detalles y los oscuros. Vale. Ahora sí voy a coger un pincel más fino para hacer las formas de la barca y otras formas.
Esto va secando bastante rápido debido a parte de los ingredientes que pusimos cuando fabricamos la pintura, que lo podéis ver en el otro vídeo, del cual os pondré el enlace abajo, aunque es el anterior vídeo. Ahora vamos a coger más gris de paint, que nos fabricamos nosotros mismos. Y lo vamos a mezclar con mezclas sucias que tenemos por aquí. Y vamos a dibujar un poco más la barca, las sombras de la barca. Todavía no está bastante seco, se mezcla, así que vamos a aprovechar para dar volumen a las sombras de la barca. Y ahora habrá que esperar para poder hacer las líneas, que así no se pueden hacer, pero sí nos conviene esto que estamos haciendo ahora. Lo dejamos estar por el momento. Y vamos a ver si con azul tipo veladura podemos hacer alguna sombra en la arena. Aquí está bastante seco. Y así que daremos una veladura a la arena. Porque la barca está un poco hundida entre la arena. Un poco más de azul. Y la sombra que proyecta la barca. Más sombras en la arena tipo pasos. O imitar a piedras. Todo esto lo estamos haciendo con el azul. Vale, a ver qué tal. Las rocas están bastante más secas. Vamos a ver ahora. Ahora sí, vamos a hacer las sombras en las rocas que definirán la forma. Esto es una barca que vi hace bastante tiempo. Estaba rota, destrozada, en una playa semi-abandonada.
me estoy inventando un poco las formas. No es lo mismo que estar en el sitio y ver las cosas. Así que hay que inventar un poco. Y bueno, sí, en su día hice un dibujo con tinta. Suponer que hay sombras más fuertes. Estamos haciendo mientras hago las piedras, estoy esperando que esto seque mejor. La acuarela, a veces necesitamos pintar húmedo sobre húmedo y otras veces seco sobre seco, que será el caso para definir la barca. Con más colores te permitiría trabajar mejor el color de las cosas y con más rapidez. Esto de estar mezclando 3 colores para conseguir todo es muy difícil, y más que difícil, muy laborioso, pierdes mucho tiempo y en estas cosas no conviene perder el tiempo, por eso no es tan razonable pintar con solo 3 colores, en el caso de la acuarela. En el óleo es distinto porque el óleo tarda mucho en secar y nos da tiempo a hacer mezclas pero con el acrílico es bastante engorro, francamente. Perdón, con la acuarela. Y con el acrílico también, porque el acrílico también seca bastante rápido. Bueno, vamos a ver si esto ya más o menos puede estar. Este color lo vemos aquí muy oscuro, pero luego se aclarará bastante. Esperemos que se aclare bastante. Es un poco como un dibujo, en fin. Con las pinceladas hay que tratar también de dar forma a las cosas.
la forma, por ejemplo, de madera vieja, etcétera. La madera vieja se va volviendo bastante gris con el tiempo conforme se va resecando. Es lo que le ocurre a esta barquita que está reseca del sol. También está bastante destrozada. Pero un poco las sombras también que crea la propia barca. Podríamos mezclar un poco el gris con el azul. Así difuminamos el sombreado este. Les queda más una sombra más interesante. Si dejamos algunos espacios, parecerán piedras dentro de la sombra. Poner aquí también más oscuro. De esta manera damos más volumen con el dibujo. Bueno, también aquí más azul y más gris para darle más fuerza a estas sombras. También hay que darle fuerza porque si no se queda muy insulso. Vamos a degradar un poco la sombra, así. Esto es sombra del agujero, de la propia arena.
Dicho esto, vamos a trabajar un poco más la barca. Que quedaba bastante claro. Así nos va a quedar bastante mejor. Lo bueno de la acuarela es que te permite veladuras, poner un color sobre el otro y te lo cambia. Así trabajamos mejor los volúmenes, las formas. Con una veladura de azul, por ejemplo, podemos conseguir profundidad. Lo que no se puede hacer es trabajar claro sobre oscuro. Pero sí oscuro sobre claro o dar veladuras. Es decir, no es que no puedas poner un claro sobre un oscuro, es que ese claro no va a quedar. Si lo que quieres es dejar ese claro, no va a quedar. Va a mezclarse y vas a crear otra cosa distinta. Hacer una prueba. Vamos a ver. Vale. A ver, vamos a darle más. Se fundan los colores. Esto debe quedar bastante feo porque es una barca vieja, fea, desgastada. Cuando está bastante tierno el color, lo podemos deshacer de esta manera y hacer degradados. Oscurecer por donde queremos. Cuando los colores son más claros, como aquí, como este gris, podríamos coger amarillo, en este caso sí, a ver qué ocurre, para iluminar esa zona. Como si digamos que le diese más el sol. Ahora que el fondo ya está seco, podemos permitirnos hacer eso. Vamos a suponer que aquí detrás hay una montaña un poco lejana. Pues vamos a coger el rojo, mezclamos con azul, hacemos un violeta así que sea un poco sucio.
Que da sensación de que esto está más lejos. Puedo darle alguna forma. Así. Bueno, yo creo que no está quedando nada mal del todo. Tampoco es una maravilla, pero no tenemos el modelo del antes. Vale. Podemos probar a hacerle ya poco más, la verdad. Es redibujar un poquito. Que todavía está muy tierno, no podemos dar... Cuesta un poco determinar hasta que no se quede bien. Por el momento podríamos hacer unos pajaritos que dan profundidad con un pincel de este tipo. Va estupendo para ello. Me acaba de caer una gota. No hay problema, ya está. Vamos a hacerlo con el gris de paint que hicimos. Aquí está la pastillita. Siempre hacer una prueba antes para ver qué tal nos puede salir. E incluso hacerla con distintos instrumentos. Una vez os enseñé lo que era la pluma de dibujo, que servía también para la acuarela. Vamos a probar ahora qué ocurriría con la pluma de cristal, si también puede servir o no. La verdad es que no lo sé y voy a probarlo ahora. La voy a mojar con acuarela, la punta, con el gris de paint bien potente, a ver qué ocurre. Y probamos aparte. Y efectivamente podemos hacer líneas muy finas con acuarela. Tiene que estar bien mojadita. Voy a ponerle un poco más y vamos a intentarlo. Vamos a ponerle algún pajarito por aquí. Perfectamente. Este sería más grande, estaría más cerca. Y uno más lejano, más pequeñito. Y si quisiéramos poner otro, conviene no poner siempre las alas exactamente igual. Voy a ponerlas un poco más levantaditas. Bueno, pues ya vemos que la pluma de cristal pues también sirve para lo mismo que una pluma normal para hacer detalles en acuarela. Incluso podríamos haber hecho más rayitas oscuras sobre la barca. Por el momento voy a dar alguna sombra más azul, azul con gris de paint en las rocas, parte más oscura. Yo estoy improvisando, igual voy cagándola, que es lo que hay con esto de las improvisaciones. Lo que ocurre es que también hay que darle cierta fuerza a ciertas cosas y las sombras contribuyen mucho a darle fuerza a un trabajo.
Porque si se quedase sin sombras no daría sensación de que estos son rocas, que es una piedra. Tampoco podemos darle la misma fuerza aquí, que es lo que estamos haciendo ahora, que aquí, para que esto tenga profundidad y que esto resulte más cercano. Eso hay que hacerlo así, querramos o no queramos. Podemos ponerle más azul incluso, si queremos, a estas sombras. Luego cuando seque, todo se va a aclarar, también se va a aclarar bastante. Yo creo que prácticamente ya está, hay que trabajar un poco más, darle un poco más de caña a la barca. Os digo que esto tan oscuro, como estáis viendo, se va aclarando. Bueno, lo que estamos haciendo es, como hemos dicho al principio, probar las acuarelas que hemos fabricado nosotros mismos. En realidad, que este cuadrito quede mejor o peor, en este caso no es tan importante. Aquí lo importante es disfrutar de las acuarelas que hemos fabricado. Prácticamente el trabajo ya está. Lo que estoy haciendo ahora es darle un poco de apariencia a la madera, de madera vieja, a base de hacer tracitos, etcétera. Esperar a que seque para ver el resultado. Hasta que no seque no sabemos exactamente cómo queda. Porque la acuarela, conforme va pintando y se va secando, los colores cambian, los colores se aclaran. Con el acrílico se oscurecen y con las acuarelas los colores se aclaran. Así que bueno,
El azul en las acuarelas queda bastante bien para las sombras. Un azul como este, que es el azul ultramar, es bastante transparente. Hacer unas cuantas sombras aquí en la propia arena da más sensación de que hay piedrecitas, de que la cosa no está tan plana. Que me acuerdo que aquí había bastante piedra. No todo era arena. Con estas rayitas damos esa sensación y le quitamos esas formas tan planas y aburridas. Incluso dentro de las sombras queda bastante interesante este efecto que estoy haciendo ahora con el pincel. Bueno, pues yo creo que como demostración de qué tal funcionan las acuarelas, queda bastante claro. Sobra, no hace falta hacer mucho más. Y ahora es simplemente esperar a que se seque y a ver qué tal ha quedado. Una vez seco, veremos el resultado. A ver, como acuarela, ya os digo, no es una maravilla, es un invento que me acabo de hacer. No es un invento porque es algo que yo ya vi hace tiempo, e incluso hice un dibujo. Ahora lo estoy haciendo un poco de memoria, pero creo que está bastante... Estoy recordando bastante bien lo que era, no del todo, pero sí bastante. En la parte más hacia adentro, pues convendría hacer un poco más de veladura, hacerlo más gris y para crear una distancia distinta a la del primer plano. Así. Y bueno, pues ya está, falta firmar y esperar a que seque. Ahora cuando seque sabremos cómo ha quedado. Hay que esperar un ratico para que la cosa seque y nada. Ahora mismo lo veremos, ¿eh? Bueno, mientras esperamos, vamos a ver cómo se fabrican las acuarelas de tubo.
No vamos a hacer todo el proceso, pues lo hicimos antes fabricando las de pastilla, las de Godet. Solo explicar un poquito cómo funciona. Los tubos van cerrados por abajo y abiertos por arriba y se llenan por ahí, por detrás. Van en la fábrica, van desfilando uno tras otro y se les va poniendo la pintura ya hecha conforme van pasando antes de que vayan al proceso de etiquetaje. Una vez está lleno el tubo, ya os digo que va tapadito con el tapón por abajo, con una especie de tenaza, si lo tenéis que hacer a mano, como en este caso es un tipo de tenaza, o las maquinarias del fabricante. ¿Qué es lo que hacen? Lo aprietan. Aquí dentro tiene una especie de un poco de pegamento. La acuarela llegaría hasta ahí y la máquina aprieta, ¿vale? Y lo dobla. Lo dobla varias veces. Por lo menos una así y otra más. Y así es como están hechos los tubos. Llena por arriba, se aprieta, se dobla y ya está. Tubo fabricado. Diréis, si esto se seca, ¿se secará dentro? Bueno, los fabricantes ponen algo para que eso se mantenga más tiempo. Y si las queréis hacer vosotros, también venden el medium específico para hacer tubos. Si tenéis que crear el medium como hemos hecho nosotros, pues habría que ampliar la cantidad de glicerina para que tarde más en secar. Y como ya vimos en otros vídeos, si se nos seca dentro no pasa nada porque cogemos un cúter, los cortamos y seguimos usándolos como si fuese una acuarela. Tampoco pasa nada. La diferencia entre pastilla y tubo es, aparte del gusto personal de cada uno, que el tubo es para poner chorretones y con más cantidad de agua para hacer grandes superficies. Para hacer acuarelas normales es más conveniente la acuarela normal. La acuarela en pastilla también hay que saber que es mejor calidad siempre que el tubo, ya que las proporciones del material para que sea una buena acuarela son más perfectas. Al tubo pues hay que ponerle algo para que tarde más en secar. Este ya tiene muchos años y no ha secado. Esto es porque lleva algo. Y las pastillas están secas. Entonces, ese componente para que no seque no lo llevan las acuarelas de pastilla. Luego la concentración de pigmento también suele ser mejor en la pastilla, porque aquí hemos visto que se ha quedado un poco vacío, por tanto tendríamos que poner más hasta que esté llena. Eso quiere decir que hay más concentración de pigmento. Y bueno, pues ahora veremos cómo nos ha quedado nuestra acuarela. Bueno, ya está seco y aquí está el resultado. Yo creo que las acuarelas que hemos fabricado nosotros pues han funcionado bastante bien. Y nada, esto es todo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.